Bueno, profesor, en este caso vamos a presentar el avance del proyecto final del curso de Estética Diferencial en torno al análisis del dominio del lenguaje de programación entre los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú. Para este proyecto tenemos los siguientes integrantes: Luis Enrique Benavides Escriba, Cristian Alexander Cajo de la Rosa, Joao Alfonso Quito Velázquez, en este caso sería yo, Walter Cristian Larota Márquez. En torno a la descripción del proyecto, el presente informe está enfocado en el estudio del impacto que tiene el lenguaje de programación sobre los estudiantes universitarios. El problema central del proyecto sería la falta de comprensión profunda y el dominio de los diversos lenguajes de programación entre los estudiantes de ingeniería de sistemas en la Universidad Tecnológica del Perú, para la CEDICA, que constituye un desafío educativo. A lo cual, nuestro interrogante que nos facilitaría el análisis de impacto de los lenguajes de programación de los estudiantes universitarios sería: ¿el uso del lenguaje de programación beneficia a los estudiantes de ingeniería de sistemas? Para responder esta dicha controversia, veremos los múltiples factores como los lenguajes de programación que se denominan, tipo de lenguaje, la competencia y el uso del lenguaje, entre otros. Este proyecto estará justificado desde otras perspectivas básicas, como sería el interés continuo en mejorar la enseñanza y la comprensión del lenguaje de programación, identificar los áreas de mejora en el currículo actual, enfocándose en cómo se enseña y cómo se aprende los lenguajes de programación. Además, determinar si los métodos actuales son efectivos y si permiten implementar estrategias educativas más robustas que aseguren el aprendizaje integral y práctico. En torno a los objetivos específicos, podemos denotar una extensa lista, pero voy a explicar la principal, que sería identificar los lenguajes de programación más dominados por estudiantes de ingeniería de sistemas. Paso mi compañero. Conceptos estadísticos a usar. Como ven ahí, muestra, población, varianza, media estadística, estimación estadística, nivel de confianza, distribución muestral, prueba de hipótesis, intervalo de confianza. Entonces, en este caso, las variables que utilizaremos solo voy a indicar una variable. ¿Cuál es tu año de estudio en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú en CEDICA? El tipo de variable es la cuantitativa ordinal. Siguiente. Al no conocer la población, en este caso utilizaremos la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra, en donde n es la muestra, Z1 menos alfa es el nivel de confianza, la P es la probabilidad a favor, Q es la probabilidad de contra y D es el error de la muestra. Reemplazando los valores, ¿no? Tenemos n es igual a 1.96, que es nivel de confianza, por la raíz de 0,5 probabilidad a favor, por 0,59 probabilidad en contra, entre 0.098, que es el error de la muestra. Y como resultado nos da 100. Bueno, por último identificaremos nuestra población, muestra, unidad de análisis y tipo de muestreo. En nuestra población tenemos a todos los estudiantes de ingeniería que usan lenguaje de programación en la ciudad en la sede de ICA, UTP. La muestra sería 100 estudiantes, como ya se dio en la anterior fórmula, que usan lenguaje de programación en el año 2023 en la ciudad de ICA. La unidad de análisis sería un estudiante que usa lenguaje de programación y el tipo de muestreo va a ser probabilístico y aleatorio simple, ya que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Siguiente positivo, por favor. En este caso hemos utilizado las gráficas y estadísticas de las variables cuantitativas. En este caso tenemos qué lenguaje de programación dominas. Vemos que de los 100 estudiantes, vemos que 45 estudian Java, 8 JavaScript, 22 Python, 16 C y 9 C++. Siguiente positivo, por favor. También analizaríamos la variable de cuánto invierten en soles para aprender un lenguaje de programación. Como vemos, nuestros intervalos están de 0 y 350 y así van sucesivamente hasta llegar a 1200. Hemos hallado su XI, su FI y por último su HI. En la parte de abajo vamos a ver los que son para las fórmulas que vamos a hallar para la media, para la varianza, desviación estándar, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy paso a mi compañero Cristian.
Ok, primero tenemos la fórmula de la media, que la podemos ver en pantalla, que es XI por FI sobre N. En este caso, sería 29.100 sobre 100, lo que nos daría un total de 291 soles, que este vendría siendo el promedio de dinero que gastan los estudiantes de ingeniería de sistemas para aprender un nuevo lenguaje. Ahora, siguiendo con la media, tenemos tres pasos para hallarlo. Primero necesitamos calcular la frecuencia absoluta, o sea, FI. El paso número 2 es ubicar la posición donde se encuentra la mediana. Y por el último paso tendríamos que reemplazar en la siguiente fórmula que podemos visualizar, donde lim F es el límite inferior, FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior, que ya se mencionó, el FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana, y por último C vendría siendo la amplitud. Reemplazando la fórmula tendríamos 150 más 150, entre paréntesis, sería 50 menos 21 sobre 48, lo que nos da un total de 240,625. Por último, tenemos la moda, que para este caso vamos a hallar dos pasos, que vendría siendo identificar la clase modal mayor, que vendría siendo el FI, que es igual a 48, y el paso número 2, que vendría siendo en reemplazar en la siguiente fórmula, donde, como explicamos en la anterior, el lin F es el límite inferior y la C es la amplitud. Reemplazando tendríamos, como la fórmula anterior vendría siendo 150 más 150 por 48 menos 21 sobre 48 menos 21 más 48 menos 13, lo que nos da un total de moda de 215,323. Ahora, continuando con la desviación estándar, tenemos que S es igual a raíz de 41.963,636, lo que nos da un total de 204,85. En la varianza, reemplazando con la fórmula, nos da prácticamente lo mismo. S al cuadrado es igual a 41.963,636. Asimismo, también para el coeficiente de variación, reemplazando con la fórmula, nos da un total de 70,395%. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, en este caso yo voy a explicar sobre un ejercicio de distribución muestral para diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Me dice que para comparar los gastos mensuales que pagan los estudiantes en dos lenguajes de programación, que son Python y C, se cogen dos muestras de tamaños 22 y 16 respectivamente, resultando varianzas muestrales respectivas de 6 y 12. Se asume que los gastos en ambos lenguajes se distribuyen normalmente y sus varianzas son diferentes. Calcule la probabilidad que la diferencia entre las medias de ambos lenguajes sea mayor a 4. Además, nos da la media de Python y de C. Como vemos en la resolución, primero identificamos nuestros datos. Tenemos el tamaño muestral, tenemos la desviación y también tenemos la media. Ahora, como sabemos, se menciona que las varianzas son diferentes. Y lo que nos piden hallar sería P de X1 hacia la primera muestra menos la segunda muestra, que sea mayor a 4. Como dice nuestra pregunta, que calcule la probabilidad de que la diferencia entre las medias de ambos lenguajes sea mayor a 4. En este caso vamos a utilizar la fórmula T-Student, que es la que vemos acá. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora simplemente reemplazamos. Como vemos, simplemente reemplazamos y vemos que nos sale que Y va a ser mayor o igual que 0,31. Ahora vamos a hallar mi R, que son los grados de libertad. En este caso vamos a utilizar la fórmula, que es la que vemos acá en pantalla mismo, y reemplazamos nomás. Y nos sale que R va a ser igual a 21. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vamos a identificar que tenemos grados de libertad 21 en 0,31. Agarramos nuestra tabla T-Student, lo comparamos y vemos que nos va a salir 0,532. Por lo tanto, mi interpretación en este ejercicio sería que la probabilidad de que la diferencia de las medias sea mayor a 4 es de 53,2%. Le doy paso a mi compañero. Sí. En este caso me toca explicar sobre un ejercicio sobre el intervalo de confianza para la diversidad de poblaciones. En este caso, la problemática sería realizar un estudio de satisfacción del lenguaje de programación a los estudiantes de ingeniería de desarrollo de software entre Python y Java, donde se quiere determinar si algunas diferencias en la expresión del lenguaje entre los estudiantes de quinto y cuarto y sexto ciclo. Por ello llevas a cabo una encuesta de las 300 personas del quinto y 400 del sexto, determinando que entre los 300 encuestados, 210 están satisfechos usando Python y las 400 personas, 240 estudiantes, de igual forma se sienten mejor usando Java. La pregunta es, esto,
Podemos hallar la diferencia de evaporación y el valor crítico, dando que tenemos un 95% de nivel de confianza. Para ello tenemos que determinar la proporción muestral y la diferencia de proporción entre Java y Python. Ahí podemos denotar que del Python sería un 70%, un 0.7. En Java sería un 60% del 0.6. Para hallar la diferencia de proporción, le restaríamos el 0.7 por menos del 0.6, que nos da un 10%, que sería un 0.1. Luego usamos la siguiente fórmula que podemos ver para hallar el error estándar entre la diferencia de proporciones dando la siguiente fórmula. Reemplazamos y nos da un valor de la raíz del 0.0013, que nos da un valor del 0.061. Ahora, sabiendo que el nivel de confianza es del 97%, nos da un total de 1.96. Eso lo usamos en la siguiente imagen, en donde tenemos que calcular el intervalo de confianza, donde el intervalo de confianza debemos diferenciar las proporciones, que sería el valor crítico por el error restante. Por lo tanto, esto nos da un valor de 0.0293 y el valor de 0.1707. Por lo tanto, es un nivel de confianza del 95%. Se puede concluir que la diferencia de las proporciones de los estudiantes satisfechos de los lenguajes de programación está entre el 2.93% entre Python y 7.07 para Java. Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. El intervalo que utilizamos para este ejercicio es de rango 150 a 300, que tiene un punto medio de x a 225 y una frecuencia de f 48. También vamos a asumir la desviación estándar poblacional que es desconocida. Entonces establecemos el nivel de confianza 1 menos alfa. Supongamos que deseamos deseamos un nivel de confianza de 95%, por lo que el alfa es a 0,05. Después determinamos el tamaño de la muestra. La frecuencia del intervalo que hemos visto que es de 150 a 300, es de 48, que representa el tamaño de la muestra. Hemos utilizado calcular la media, la siguiente fórmula para calcular la suma de valores. Después lo sumamos y como resultado nos da 47, 44, 35, 6. Siguiente. Después calculamos la desviación estándar muestral utilizando esta fórmula de desviación estándar de una muestra. S es igual a 1 entre 48 menos 1 por 47, 44, que es lo que hemos calculado los valores de suma de valores, ¿no? Y como resultado nos dio 643.9476. Se encuentra el valor crítico, ¿no? Hemos encontrado un valor crítico también ahí en la tabla de T-Studying para el nivel de confianza de 95 y 47 de grados de libertad. Siento. Después, sustituyendo los valores de la fórmula del intervalo de confianza, ahí tenemos que es la media por el valor crítico n-1 por s entre la raíz de n, ¿no? Reemplazando los valores, 225 más 2,0137, 643.9476 entre la raíz de 48. Y como la interpretación nos dio, por lo tanto, el intervalo de confianza se encuentra entre 37,834 a 42.175. Bien, continuando, tenemos la prueba de hipótesis estadística para media con varianza conocida. En este caso, nuestra problemática es que la Universidad Tecnológica del Perú, CDICA, se ha establecido un fondo para ayudar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas a acceder a recursos de aprendizaje adicionales, como cursos online, libros y otros materiales. Un año antes de implementar este fondo se realizó una encuesta y se determinó que los estudiantes gastaban en promedio de 280 soles al mes en estos recursos con una varianza conocida de 35.000 soles al cuadrado. Después de un año de implementar el fondo, la universidad quiere saber si ha logrado reducir el gasto medio de los estudiantes en recursos de aprendizaje. Por lo tanto, se
Se hace una muestra de 100 estudiantes y se encuentra que gastan en promedio 265 soles al mes. Ahora necesitamos realizar una prueba de hipótesis al nivel de significancia del 5% para determinar si el establecimiento del fondo ha llevado a una reducción significativa en el gasto de estudiantes en los recursos de aprendizaje. Ahora, para formular nuestra hipótesis, tenemos que nuestra H0H nula es igual a 280, que vendría siendo soles. Y nuestra H1, que vendría siendo que sería menos 280 soles. Entonces, tenemos nuestra siguiente fórmula, que Z es igual a X menos nuestra hipótesis nula, S sobre raíz de N, donde tenemos que nuestra X vendría siendo la media de nuestra muestra, nuestra U0 es la media bajo la hipótesis nula. La S que tenemos es nuestra desviación de estándar de la población, que es la raíz cuadrada de nuestra varianza. Y por último, nuestra N, que vendría siendo el tamaño total de nuestra muestra. Reemplazando en la fórmula, tendríamos lo siguiente, donde nos daría que Z es igual a menos 0,801. Y utilizando nuestra tabla de Z, encontramos que el valor crítico para un nivel de significancia del 5% en esta prueba es de menos 1,645,2. En nuestra interpretación, dado que el valor calculado de Z es mayor que el valor crítico, no podemos rechazar nuestra hipótesis nula, que vendría siendo nuestra H0. Esto significa que no hay evidencia suficiente al nivel de significancia del 5% para concluir que el gasto medio de los estudiantes, ¿cómo se llama?, ha disminuido después de la implementación del fondo. Muchas gracias. Ya está.